Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Estamos en una transmisión, en un programa más, grabando Padres Conciencia, y hoy tenemos casa llena. Ahora sí tenemos casa llena, hay muchos invitados, muchas invitadas. Soy bendito entre las mujeres. Primero presento pues, a mis compañeras. Jess, ¿cómo estás? Hola Hugo, qué gusto estar aquí con un tema muy interesante y que han pedido mucho los papás. Sí, desde hace tiempo nos habían pedido el programa y no sabíamos cómo a quién recurrir, Claro. porque finalmente no somos expertos en todos y pues recurríamos a alguien. Pero bueno, Fabi, ¿cómo estás? Mi querida Fabi. Hola, muy bien, gracias. Muy contenta también de estar aquí. Hoy tenemos casa llena, literal. Literalmente casa llena, están con nosotros grandes personas que se están dedicando al tema que nosotros estamos a punto de abordar, que es el asunto del abuso sexual infantil. Nuestras compañeras, nuestras invitadas nos van a dar un poco de información, un poco de datos también de las encuestas que están realizando en hogares, que finalmente son las de primera mano. Y bueno, hablar de abuso sexual es hablar de un tema bien complicado que ha existido a lo largo de la historia, que se sigue presentando lamentablemente, y que hay muchísimos mitos y mucho tabú al respecto, y el principal es el silencio. Una de las cosas que nos enfrentamos en terapia, en psicoterapia individual o familiar, son los rezagos del abuso sexual y todo lo que esto puede derivar. Cualquier tipo de trastorno alimenticio, emocional, adicciones, otro tipo de ejercicios de violencia de género, violencia machista, depresión, por supuesto, ansiedad, un tema tan importante y tan vital, algo tan privado y tan íntimo como es la sexualidad vulnerada, genera muchísimos problemas. Y para eso, bueno, están nuestras invitadas, que voy a presentar a continuación. Primero voy a presentar a Rocío Alfaro, la maestra Rocío Alfaro. ¿Cómo estás, Charo? Rosario, discúlpame. No te preocupes, Hugo. Muy bien, Hugo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Jessica. Ya. Fabiola. Rosario. Charo. Charo. ¿Te podemos decir Charo? Sí, Charo. Charo, yo estoy leyendo que tú cuentas con estudios de posgrado en Ciencias de la Familia y Psicoterapia de Parejas en la Universidad de Anáhuac. Trabajas en Asexoria, en la creación. Se llama ahora Guardianes. Le cambiamos el nombre el año pasado. Nos llamábamos Asexoría. Y ahora nos llamamos Guardianes porque sentimos que el nombre está más adecuado para lo que queremos hacer justamente con los niños, que es darles habilidades para la vida y herramientas para que ellos puedan protegerse de maltrato y abuso. ¿Tú eres psicóloga de base? No, yo estudié una carrera que se llama Ciencias del Matrimonio y la Familia y luego hice una maestra en Psicoterapia de Adultos y de Parejas. Ya. En el Juan Pablo II de la Anáhuac. Exacto, entonces. exacto. Ok, Anáhuac es norte, ¿no? Es Anáhuac Norte. Muy bien, sí la conocemos. Y también está nuestra querida Aline Ross, que Hola. es un gusto conocerte al fin. Igualmente, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Y leo que tú eres socia y directora de Lexia. Así es. Que es una empresa galardonada como pues, de las mejores en marca en 2 ocasiones consecutivas. En 2 ocasiones, 2008 y 2014. Así Tú eres comunicóloga, productora, actriz de teatro como segunda carrera. Sí. Eso está buenísimo. Y bueno, también nos platicabas antes de grabar el podcast que tú estás contribuyendo también a Guardianes. Sí, así es. Yo soy de la Liga de las Mamás Guardianes y pues estamos ayudándolos a que el tema se coloque, ¿no? Sobre la mesa. Y el tema, vamos a colocarlo sobre la mesa, porque es el abuso sexual. ¿Qué estaremos entendiendo nosotros por abuso sexual? Abuso sexual es cualquier gratificación que un adolescente o un adulto busca a través de a través del niño, ¿no? Es una gratificación sexual. Puede ser, por ejemplo, sin contacto físico, ¿no? Que es cuando un adulto, por ejemplo, se masturba frente a un niño, cuando un adulto le muestra pornografía a un niño, cuando adultos tienen relaciones sexuales frente a un niño, aunque no toquen al niño, el niño se está siendo partícipe de la energía libidinal que sale de los adultos y como no puede entenderla, la vive como una situación complicada en él y entonces es un abuso para el niño, ¿no? Entonces existe el abuso sexual sin contacto físico, que también, por ejemplo, puede ser el grooming que se hace en internet, cuando un adulto seduce a un menor y le va pidiendo que le dé fotografías desnudo, que pose en posiciones eróticas, que pose incluso en posiciones pornográficas al niño amenazándolo, y al principio es seduciéndolo, ¿no? Y también existe el abuso sexual con contacto físico, que es cualquier caricia o contacto erótico que se tiene con un niño, pudiendo llegar o no a la penetración oral, anal o vaginal.
Puede ser que no haya penetración, porque además muchas veces, por ejemplo, en México las leyes están hechas para castigar la violación a un menor. Y entonces uno tiene que llevar pruebas de que el niño tiene semen, desgarre, sangre, moretón, etcétera, ¿no? Pero el abuso sexual, un beso no deja una huella, una caricia no deja una huella. Y además también la imagen que tenemos es de que el abuso es como con aspecto violento. Aunque siempre es un asunto de poder, porque el adulto tiene una situación de poder sobre el menor, se usa más bien la seducción, ¿no? Y como generalmente son personas cercanas al niño, son personas que el niño quiere, admira, respeta, y que la relación que tienen no es una relación agresiva, sino más bien es una relación de sumisión a través del poder y de la relación que se tienen adultos con niños, ¿no? Y existe un tercer tipo de abuso sexual que es la trata sexual, ¿no? O sea, cuando ya se busca a niños. De hecho, México tiene el primer lugar en trata sexual infantil, primer lugar en pornografía infantil, y usar niños para trata se usan niños desde bebés, o sea, no solamente niños de 5 o 6 años, o sea, hay bebés de 1, de 2 años, que son objetos sexuales para muchas personas en donde se hace trata sexual de niños, ¿no? Entonces, es un tema realmente muy, muy grave, muy delicado, porque el abuso sexual comprende esas tres cosas, sin contacto físico, con contacto físico, e incluyendo también la trata sexual de menores, ¿no? Es muy variado, Charo, entonces, el abuso sexual. Son los tipos de abuso Los sexual. tipos de abuso sexual. Okay. Nosotros hemos tenido como una serie de preguntas de papás y de mamás que nos han escrito a las redes sociales y que nos escuchan, y que ya se encargó como de recuperar en una lista que, si nos permiten, Aline, Sí, claro. Charo, nosotros claro. quisiéramos Mira, la entrar. primera pregunta es ¿cómo educar a tu hijo o hija sobre sexualidad desde preescolar? Pues es que la educación de sexualidad es desde que el bebé nace, y cómo lo cargas y qué cosas dices tú en la casa de varones y mujeres, ¿no? Lo idóneo es que siempre digamos la información adecuada a la edad de los niños, que los niños sepan, por ejemplo, las partes del cuerpo por su nombre, eso es muy importante, ¿no? O sea, tendemos a decirle miles de apodos a nuestros genitales cuando la verdad tienen un nombre, es pene, testículos, vulva para las mujeres, la vagina es la parte interna, y explicarle justo a las niñas cuál es la diferencia entre vulva y vagina es una cosa muy importante. Que los niños además sepan que existen límites con nuestros genitales, ¿no? O sea, que por ejemplo, hay partes de nuestro cuerpo que no exponemos a todo el mundo y que no todo el mundo toca, ¿no? No porque sean malas o prohibidas, porque también es importante que la educación sexual conserve esta parte en donde sea una invitación a celebrar la vida, a vivirla con placer, a vivirla sin miedo, ¿no? Pero es importante sin reprimirse. Que no sea un tabú. Que no sea un tabú, Exacto. ¿no? O sea, que sepan Y que no. satanizar, y eso no, porque No. luego llaman eso la atención de contribuye. eso no lo Sí. puedes hacer delante de los demás. Y eso contribuye como el tema de que es oculto y oscuro Exacto. y Y a la prohibido. culpa, exactamente. Exacto. Y a Eso la está culpa, muy mal. ¿no? Ajá. Pero bueno, también ahorita tú mencionas como esta parte de las partes, o sea, como los genitales, ¿no? Ajá. Que son como los que podrían representar más riesgo, pero finalmente también, pues la piel, ¿no? Claro, Porque claro. todos somos un ser erógeno, ¿no? Claro. Todos un ser sexual, ¿no? Entonces, finalmente decías, como esta parte también de una caricia que se sientas incómodo, no tiene que llegar a los genitales No. para que sea una agresión sexual, Claro. ¿no? Simplemente un abrazo que te incomode, una Sí, caricia, los niños algo. tienen que entender la diferencia entre una caricia erótica y una caricia de ternura. O sea, y entenderla como tal. O sea, mira, nosotros, por ejemplo, les explicamos a los niños que una caricia agradable, porque ese es el nombre que le damos a los niños, caricia agradable y caricia desagradable, para que los niños entiendan la diferencia, ¿no? Les explicamos que una caricia agradable es aquella que es pública, la podemos hacer con varias personas, podemos contar de esa caricia, o sea, yo puedo contar que mi mamá me dio un beso, que mi papá me abrazó, que mi abuelita me pidió que me fuera a acostar con ella en su regazo, que me acurrucó mi abuelita, ¿no? Pero si la caricia es oculta, si la caricia no se puede platicar de ella, si la caricia es exclusiva, solamente esto es entre tú y yo, si la caricia además te provoca sentimientos que no sabes si te gusta o no te gusta, porque ese también es todo un tema, o sea, muchas personas no hablan del abuso sexual, porque evidentemente el frotar nuestros genitales, el tocar nuestros genitales provoca sensaciones placenteras. Y eso no es porque la gente esté enferma, esté loca o a los niños les pase algo. O sea, más bien significa que somos personas sanas, que nuestros genitales responden
de manera adecuada y que aunque la situación los niños no la entienden, o sea, no entienden por qué su abuelo, su papá, su tío los acaricia de esa manera, hay una parte en donde el cariño, la atención que tienen hacia las personas cercanas y también la sensación física les hace guardar secreto, ¿no? Entonces nosotros les explicamos que no pueden guardar secreto de una caricia, que no, que deben de reconocer esas sensaciones en su cuerpo y que deben de hablarlo y decirlo, ¿no? Pero al final, ahorita tú mencionas algo que me llama mucho la atención, que es el abuelo, el papá, el primo, Okay. pero también hay abuso por parte de el género femenino, ¿no? O sea, mujeres que pueden llegar a abusar de niños. Son muy poquitas. O sea, Pero sí hay registrados. Sí existe. hay. Sí, O claro. sea, sí hay mujeres que abusan de niños y de hecho, fíjate, es muy interesante porque la mayoría de las personas que abusan de niños son varones heterosexuales mayores de 35 años, generalmente que tienen una pareja sexual, o sea, no son personas que están solteras, sin solteros, pareja y sin vida pareja. sexual, digamos. Exacto, ¿no? O sea, que uno podría decir, Qué fuerte el dato, ¿eh? Sí, la represión está bárbara. O sea, generalmente ¿Eso es son nacional, personas- perdón, Charo? ¿O Eso es internacional. internacional? Okay. Pero cuando un hombre abusa tanto de un niño varón como de una niña mujer, las secuelas emocionales son, pues evidentemente son muy graves, ¿no? Muy graves. Pero cuando una mujer abusa ya sea de un niño y peor aún de una niña, las secuelas son gravísimas porque, por ejemplo, los datos que tenemos es que muchos asesinos seriales han sufrido abusos sexuales de sus madres cuando niños. Y cuando es una mujer, muchas mujeres se suicidan en la adolescencia, ¿no? Entonces, estamos viendo que Las los mujeres datos, víctimas las mujeres de- víctimas cuando de abuso de adolescentes, una mujer. o sea, cuando una mujer abusa de un niño, como ciertamente el lazo primero que tenemos todos los seres Claro. humanos es con una La mamá. mujer, porque es la mamá, Madre. cuando sobre todo la madre abusa de un niño, las consecuencias clínicas son muchísimo más graves, ¿no? Entonces, no quiero decir que esté bien que los varones abusen Sí, no, de claro, los niños, claro. ¿no? No. O sea, obvio, No, solo nadie que es debería más estar- grave por- es más grave. por el vínculo Sí, con, el la, vínculo, con la madre, por el ¿no? vínculo. Y de pronto se genera como un estereotipo de víctima, de victimario, ¿no? Sí. Se cree que es solamente depravado sexual, psiquiatrizado, como con mal de sus facultades, ¿no? Alguna enfermedad psiquiátrica. Y te escucho y hemos leído que no tiene que ver necesariamente con esto. O sea, frecuentemente somos los hombres heterosexuales o es el hombre heterosexual con cierta edad, con cierta pareja. Lo digo Y también además porque... son personas carismáticas, agradables. O sea, mira. Seductores. El Seductores. perfil de un seductor. Seductores. Oh, ¿Y estos también fueron víctimas de abuso sexual? No necesariamente. Puede ser que sí. O sea, hay una gran mayoría que fue víctima de abuso sexual también en la infancia y que tiene un abuso no trabajado. Porque mira, nosotros lo que siempre explicamos es que el abuso sexual infantil no tiene por qué dejar consecuencias en una persona, ¿no? Sí se trabaja sobre él. claro. El problema realmente es, como ustedes hace rato decían, el secreto, el silencio, porque eso provoca vergüenza y culpa. Claro. Y la vergüenza, sobre todo, o sea, la emoción de vergüenza durante toda la vida deja secuelas en todas las áreas, como hace rato tú decías, Hugo, ¿no? O sea, como es la energía libidinal, o sea, la energía de vida, cuando tú tienes un problema con la energía de vida en tu cuerpo, vamos, porque el abuso sexual es algo que se queda en la estructura física de una persona, esta energía está ahí, desacomoda, por decirlo de alguna manera, todas las cosas que tienen que ver con la vida, ¿no? Claro. La alimentación, trastornos del sueño, cosas de dependencia, relaciones interpersonales. O sea, no es que el abuso sexual deje secuelas solamente en la parte sexual, ¿no? No es que una persona que sufrió abuso sexual en la infancia se va a volver pederasta o no va a poder tener una pareja o le va a costar tener un orgasmo o va a tener una vida sexual con algún problema. No, es que todas las cosas que tienen que ver con la vida, todo se trastoca. Se ¿no? trastoca. Todo. Oye, decía también, y quiero unirlo con esto, no hacer como el estereotipo de victimario, que de pronto También, es exacto. el victimario es el que no tiene pareja, el reprimido sexual, o el homosexual, o el bisexual, y que no necesariamente, ¿no? Los datos estadísticos nos dicen que quienes más abuso sexual cometen son varones heterosexuales, ¿no? Y otra también, el estereotipo de víctima, porque de pronto dicen, pues es que Era el estos niño callado, errores misóginos reprimido. incluso, ¿no? Ajá. Tanto el varón callado, sumiso, como el estereotipo misógino de niñas seductoras, ¿no? Ujú.
que me cuesta hasta trabajo decirlo porque me da enojo, ¿no? Pero es colocar en la víctima del abuso sexual, un niño, una niña, el origen de su culpa, Sí, claro. de su agresión. Me parece que no va por ahí. Y lo digo también porque en terapia de pronto dicen, es que cuando yo le dije a mi mamá que fui tocada, que fui penetrada, que fui violentada sexualmente, no me creyó, o algunas instancias que cada vez son las menos, pero algunas instancias ideológicas, religiosas, políticas, escolares, pues es que se le fue a meter, ¿no? Generar estas conclusiones tan aberrantes me parece que es bien terrible, porque es esencializar en la víctima el daño que ha vivido, ¿no? Claro. Y creo que es algo que tenemos que empezar como a mover, e incluso allá voy, el asunto de no hay un estereotipo de niño víctima. No. Niños y niñas de diferentes edades pueden ser víctimas de un de abusador todos los sexual. estratos sociales, de todas las Claro. religiones, o sea, de todos los grupos No hay sociales. excepciones. No hay excepciones. No hay o sea, excepciones. no. ¿Qué datos tienen? ¿Qué datos tienen ustedes? Yo sé, al link que ustedes han hecho también una investigación en redes sociales, que además se prestan la tecnología, porque como es un tema que no se habla, de pronto el anonimato que conlleva la tecnología se presta para que digan un poco más de información. ¿Qué datos han recogido ustedes en Guardianes? Sí, muchas gracias. Mira, hicimos una encuesta, más bien en línea, no fue en las redes, pero sí fue en línea. Lo hicimos con NetQuest, que es una empresa especialista en esto, y realizamos 414 entrevistas a nivel nacional, donde tuvimos pues cuotas de género, diferentes niveles socioeconómicos pensando en esto, de 18 a 45 años. Y sí fue muy revelador porque, por ejemplo, hablando de lo que platicamos hace ratito, de qué es abuso sexual infantil, el porcentaje que más alto salió, que fue un 87%, fue violación, ¿no? Y en menor grado desnudarse frente a un niño o niña, hacer que toquen los genitales del adulto. O sea, sí tiene como datos interesantes del 76% de los genitales o 52% desnudarse, pero pues sí hay ahí un gap, ¿no? Entre lo que creemos que es y lo que es realmente, ¿no? Y quisiera interrumpirte, y Sí, quizá claro. probablemente las familias o los adultos, al no tratarse de violación, violencia, moretón, consideran. penetración, no lo consideran o no es tan grave. Sí, exactamente. Y estos datos son, o sea, pues son de percepción, ¿no? Justo era lo que tenemos que, o sea, ¿a qué nos estamos enfrentando las personas que de alguna forma estamos participando en esto para prevenirlo, ¿no? Para poderlo trabajar. Y sí hay mucho por hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro dato donde salió que el 74%, o sea, dice la pregunta, el factor principal de riesgo es que los cuidadores del niño o niña no sean los padres, ¿no? Eso es lo que cree la gente, cuando que puede ser al revés, ¿no? O sea, no son extraños. Y eso salió muy alto. Otro factor de riesgo es... Perdón que te interrumpa. sí. Entonces, el victimario, el perpetrador de la violencia, del abuso sexual, no es un desconocido, ¿no? No necesariamente. Sí No hay casos, necesariamente. ¿no? Por ejemplo, está el de Matatena. Sí. Hace poco, hace 3 Sí, días, claro. circuló por ahí en los grupos de Monsila y demás, que son grupos de mujeres, otro caso de abuso en una escuela hacia el norte. Pero generalmente, y ustedes tendrán el dato más, son familiares familiares, cercanos. sí. O amigos de la sí. familia. Pero más familiares, más familiares familiares, cercanos. ok. O sea, el niño está más en riesgo con los cuidadores. Por O la sea, parte el de la abuelo, el confianza. tío, el hermano, sí. El 80% de las personas que abusan de los niños es Son un familiar familiares. cercano, ¿no? O sea, es abuelo, tío, hermano, y generalmente es Primo. papá o pareja sexual de la mamá. Ese es el número 1. Está durísimo, sí. Está durísimo Sí, el dato sí, y es está muy durísimo que es referencia al género masculino. O sea, es muy, porque de pronto decimos, yo soy muy incluyente de ellos, ellas, ¿no? Pero No, hay pero- ocasiones en las que no podemos, porque dato mayoritariamente el dato duro habla Exacto. y la llevamos de ventaja nosotros los varones, ¿no? Sí, es muy Sí. fuerte. Sí. Luego decía, un 42% contestó que un factor de riesgo era el bajo nivel educativo de la familia, pero eso Eso no es tampoco es cierto. verdad. 39% baja autoestima del niño, que eso sí es todo un tema. Creo que es uno de los temas torales de este asunto, la autoestima. Y tiene que ver, con los buenos Los tratos buenos en la tratos, infancia. claro. De Exacto, reconocer sí. al niño, de la confianza, de... Sí, fíjate que estuvimos platicando el otro día sobre, o sea, sí está bien el reconocimiento y demás, pero creo que hay algo que se nos está perdiendo como padres, y ahorita platicamos más adelante de eso, que es
que aunque yo me sienta enojado o esté molesto contigo, esto de no ser niños complacientes, creo que es sumamente importante, porque ¿qué pasa? Los premiamos cuando hacen lo que nosotros queremos, y entonces sí los condicionamos el amor. Exacto. Y cuando estamos enojados, entonces ni les hablamos, o los maltratamos, o los castigamos, pero no les recordamos que a pesar de eso los amamos, ¿no? Que era algo que conversábamos el otro día. Creo que eso es sumamente importante, esta forma en la que educamos, ¿no? Al niño, porque si no, entonces pues siempre va a estar buscando el reconocimiento y el amor, haciendo lo que el adulto quiere. Entonces vas a hacer niños complacientes, adolescentes y adultos complacientes, ¿no? Y respetar también el desarrollo evolutivo eso de cada niño, en riesgo, ¿no? El respeto es importante en ese sentido. Y el desarrollo que tiene sus tiempos, esa también es la parte de reconocerlos. Sí. No solamente si hacen algo positivo. Sí, no, claro. ¿no? O sea, sí, esto como, supongo que te refieres a la comparación, ¿no? De, mira, él ya hace esto y tú todavía no. O sea, cada niño tiene como su tiempo. Sí hay, por lo que yo he leído y estudiado, sí hay como etapas, ¿no? En las que, pues, de alguna u otra forma, de tal a tal año, pues, tiene que adquirir o desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Pero no es que esté así. Sí, no, porque todos los niños tienen diferentes, ¿cómo se dice? O sea, como procesos de desarrollo, ¿no? Puede ser por algunos y meses. Tipos de inteligencia. Claro. Depende de un montón de cosas, ¿no? Pues no hay una víctima única. O sea, hay un rango, pues, ¿no? Que si se saliera de ese rango, bueno, habría que ver, pero no es que entonces ya esté mal. Claro. O sea, todos los niños son vulnerables a un abuso porque viven, o sea, sobre todo en México, que creemos que los papás son dueños de los niños y que pueden hacer con sus hijos lo que quieran, ¿no? O sea, es todo un tema, ¿no? Porque tal vez no solo en el tema del abuso, sino en el tema de los golpes y el maltrato, es como estamos acostumbrados a pensar que es la forma de educar y que es la forma adecuada de ponerle límites a un niño, ¿no? Sí existen niños que tienen más características vulnerables al abuso sexual, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto es que los niños varones de 8 años sufren muchos abusos sexuales, ¿no? Pero no lo hablan, no lo dicen, ¿no? Dicen más las niñas que sufrieron abusos que los niños. Tal vez también porque culturalmente se piensa que es más fácil que a una niña le pueda ocurrir un abuso. Notamos nosotros que las niñas hablan más del tema que los niños. No porque a los niños no les pase, sino porque también les puede pasar. Entonces, ciertamente sí hay niños que tienen características más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, como ustedes decían hace rato, la baja autoestima es una de las características que más vulnerabilidad hacen los niños. Que los niños no tengan un adulto con el que puedan confiar y contarle cosas en un espacio en donde sean escuchados, eso los vuelve sumamente vulnerables, ¿no? Niños además que también no tienen el lenguaje adecuado para poderse expresar, niños que no saben poner límites, niños que nunca les hemos enseñado que su no cuenta, ¿no? Que cuando ellos dicen no, es importante respetar ese no de los niños, hace que los niños se vuelvan más vulnerables ante una situación así. Niños, como decían, complacientes, ¿no? Niños que les decimos, obedecen todo lo que, o sea, te vas a quedar aquí con tu tío y lo obedeces en todo lo que él te diga que hagas, ¿no? Claro. Sí, o esto de, mamá, es que no quiero. Pues te callas y lo haces, porque lo estoy diciendo yo, ¿no? Desde porque yo soy el adulto. Sí, desde el de, besa, dale beso, saluda, ¿no? Desde ese que ahorita sí ha habido como mucha difusión sobre eso, ¿no? Afortunadamente, bueno, empezamos con esas cositas, pero justo antes de empezar el programa decíamos, ¿no? Que no hay tanta apertura sobre el tema, no hay como un hashtag, algo viral en donde se exponga este caso, ¿no? Sigue siendo un tabú desde la parte de la sexualidad, ¿no? De no reconocer que también los niños tienen sexualidad. Exacto, creo que eso es un gran punto. Solo los adultos son los que lo tenemos, ¿no? Con la información ustedes han venido a derribarse un montón de mitos, ¿no? ¿Qué otros mitos están derribando? Pues esto de que es un extraño, ¿no? El que, por ejemplo, aquí preguntamos, ¿cuáles de los siguientes grupos crees que se concentran más los agresores de abuso sexual? 49% dijo alguien extraño. Después, 44% un amigo de los padres de familia. Y ya hasta tercer lugar, un familiar cercano hombre, 42%, ¿no? Más abajo otro niño o niña mayor, 29%, un familiar cercano mujer, 22%, otro niño de la misma edad, 13%, pero pues sale hasta arriba alguien extraño, ¿no? O sea, es inconcebible que pueda ser mi hermano o el papá del niño, que es el papá biológico, ¿no? O bueno, mi pareja, ¿no? La pareja, ¿no? Que bueno, ahí, o sea, no es un familiar de sangre, pero pues es una figura paterna. Claro, sin duda, ¿no? Y eso creo que
hay una gran responsabilidad ahí también del lado de las mujeres, ¿no? En hacerse conscientes de esto y que sea un tema visible y que estén observando, pero es algo que no asumimos, ¿no? O que no queremos ver, o que, ay, mi hijito está fantaseando, ¿no? Uno de los cuentos que leía, que no es el que traemos, pero decía eso, no, ay, es una niña muy fantasiosa, o ay, siempre está imaginando cosas. Claro, que no se le Lo queda al justificas, niño. tratas de justificarlo porque es doloroso. Claro. Es algo que podría ser doloroso o inconcebible simplemente, ¿no? ¿Cómo? Si es su papá, o sea, ¿cómo? O romper ¿no? la estructura familiar. Claro. Eso, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar, no? Con esta familia, y si todos se enteran, ¿y qué van a decir de nosotros? Y una serie de cosas del deber ser, ¿no? Y aquí viene la pregunta de muchos papás. ¿Cómo puedo identificar si mi hijo o hija ha sido víctima de abuso sexual? Hay señales súper claras, y ahorita se las dice. Súper claro, que se súper claras. Pues mira, la verdad es que hay muchos síntomas con los que una persona puede identificar que el niño está sufriendo abuso sexual. Lo primero es que el niño tiene un cambio de comportamiento drástico, ¿no? O sea, lo que antes le gustaba ahora ya no le gusta, lo que antes hacía ahora ya no lo hace. Otro es que, por ejemplo, puede tener cambios de estado de ánimo. Puede estar triste, aunque generalmente no es la tristeza la emoción primera que un niño tiene cuando está sufriendo abuso, sino enojo, ¿no? O sea, un niño puede, cuando está sufriendo abuso, puede volverse incluso agresor de otros niños, golpear a niños, maltratar sus juguetes, hacer cosas, porque está enfurecido, ¿no? Y no sabe cómo decirlo. No sabe cómo decirlo. Los síntomas que tienen es que hay trastornos en la comida, o sea, dejan de comer o comen mucho. Por ejemplo, en México no es una casualidad que tengamos el primer lugar en abuso sexual infantil entre los países de la OCDE, y que también tengamos el primer lugar en obesidad infantil, ¿no? O sea, esas dos cosas van muy de la mano. Van ligadas, ¿no? O sea, el maltrato, el abuso va ligado a cómo nos alimentamos, a lo que hacemos con nuestro cuerpo. También otra cosa es que los niños empiezan a tener trastornos del sueño, ¿no? Puede ser que tengan en la noche terrores nocturnos, que se despierten a medianoche, que si antes ya dormían con la luz apagada, ahora ya les cuesta dormir con la luz apagada, que quieren un juguete transicional otra vez para poder conciliar el sueño. Otro síntoma es que los niños empiezan a otra vez a hacerse pipí en la cama o a hacerse popó, ¿no? En eneuresis o en copresis. Son síntomas muy comunes del abuso sexual infantil. Otra cosa es que el niño empieza a tener un comportamiento sexual no adecuado a su edad, ¿no? O sea, que por ejemplo de repente hace palabras, hace gestos, expresiones, o pide a personas cosas que no es normal que alguien pida, ¿no? Por ejemplo, hay niños que cuando están sufriendo abuso dicen, oye, ¿por qué no me haces cosquillas en mi colita como me hacen cosquillas fulanito, ¿no? A mí me gusta que me toquen de esta manera, ¿no? O empieza a tener masturbación frecuente, y ya incluso en lugares públicos, ¿no? O sea, no solamente porque se está autoconociendo, está explorando su cuerpo, sino que ya es una parte de ansiedad, porque justamente el abuso sexual, algo que genera en los niños, es mucha ansiedad, mucha angustia, y entonces empiezan a tener diferentes síntomas, ¿no? O sea, hay niños que pueden cortarse el cabello, que pueden, incluso pueden practicar cutting, ¿no? Algunos niños por esa situación, ¿no? O sea, comerse las uñas. Los síntomas son muchos, y a veces ese también es un problema, porque entonces se confunden con otras situaciones emocionales que los niños puedan tener. Lo mejor siempre es, cuando estamos viendo estos síntomas, digo, si no sabemos cómo manejarlo, pues acudir a una persona profesional que pueda hacerle una valoración al niño, ¿no? Y si no, también, una cosa que nosotros recomendamos en Guardianes es que los papás jueguen con los niños. Si yo le pregunto directamente a un niño, oye, alguien está teniendo algún tipo de abuso, de caricia inadecuada contigo, todos los niños van a responder no, claro que no, porque además genera vergüenza. O sea, piensen que la vergüenza es la emoción de la que nadie habla. Podemos hablar incluso de las cosas que nos causan culpa, pero de la vergüenza no hablamos. Entonces, lo que hay que hacer es jugar con los niños y ver los niños como qué juegos hacen con sus juguetes, qué cosas dibujan. Y la verdad es que, por ejemplo, un niño que sufre abuso hace figuras que parecen penes, hace figuras que se refieren a actos sexuales, pone casi siempre a todas las personas en la cama o en lugares en donde él está sufriendo abuso. Entonces, cuando exploramos los dibujos del niño, cuando exploramos los juegos del niño, nos podemos dar cuenta de lo que está pasando. Ahora, creo que hay mucha ignorancia en cómo tratar este tipo de cosas, no solamente entre los papás,
también entre las personas que incluso se dedican a atender a niños, ¿no? Porque pensamos que el niño va a venir a reportarnos el abuso sexual y va a venir a decirnos, horrible, me tocaba, yo no quería y me hace sentir pésimo. Como en las películas. No, o sea, esa elaboración la puede hacer un adulto cuando ya creció y entendió lo que le pasó, ¿no? Y es una elaboración que lleva muchos años, por eso las víctimas de abuso sexual hablan 30, 40 años después, ¿no? El niño no sabe si eso es agradable o desagradable. Es más, el niño puede querer y amar a su agresor, ¿no? Y amarlo, o sea, más si es su papá, su abuelo, su hermano, y decir, quiero estar con él. Además, ¿por qué va a estar mal que me quiera, que me bese, que me abrace, ¿no? Claro que no se da cuenta, pero está empezando a generar muchos síntomas que nos dice que no está bien. O sea, tal vez con sus palabras no nos puede expresar eso. Pero con sus acciones. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, apenas leí del caso justo Matatena, porque es como una cosa que está ahí, que quieren que los niños de 3 años reporten el abuso sexual. O sea, eso es ilógico. Sí, para el intríngulis legal, supongo, ¿no? Sí, claro, para los asuntos legales, las pruebas fidedignas me parecen absurdas, ¿no? Porque un niño no lo va a conceptualizar de la misma manera. Imagínate, de 3 añitos. Estaba apenas puede organizar sus ideas y su lenguaje. Imagínate o sea, si a uno como adulto, ¿no? O sea, víctimas de abuso sexual adultas ni siquiera lo hablan. Claro. Estaba preguntando, ¿cómo reaccionan los familiares? ¿Cómo reaccionan los papás? ¿Cómo reaccionan las mamás? Pues mira, yo creo que es un shock saber que a un hijo tuyo están abusando sexualmente de él, porque eso hiere tu propio ego de pensar que eres un buen papá y que lo descuidaste y que no estuviste ahí para esa persona, ¿no? Pero creo que el problema es que generalmente las personas tienden a negar que esta situación pase, ¿no? O sea, que da mucha angustia, da mucho miedo pensar que hay que hacer algo al respecto y que tal vez el hacer algo signifique divorciarse, separarse, demandar, ¿no? También la presión social. Económica también. Económicas, o sea, muchas cosas cuentan, ¿no? Pero lo real es que, por ejemplo, nosotros en Guardianes siempre les decimos que hay que darle a los niños como unos primeros auxilios, ¿no? Y los primeros auxilios en este caso, primero es creerle, ¿no? Y segundo, que eso es muy importante, es asegurarle que no fue su culpa, ¿no? Claro. Aunque el niño pueda decir, es que yo iba y abrazaba a mi abuelo, yo iba y besaba a mi abuelo, yo iba y besaba a mi papá, yo quería a mi tío. Sí, pero los niños están buscando una gratificación afectiva en sus caricias y en sus abrazos. No están buscando algo sexual, ¿no? Y eso quita totalmente la culpa de cualquier niño, ¿no? Que el adulto se vuelque sexualmente hacia un niño es un problema del adulto, siempre del adulto. Nunca va a ser un problema del niño. Entonces, en los primeros auxilios es importante aclararle a cualquier víctima que no fue su culpa. Y lo tercero es asegurarle que eso es algo que los adultos van a solucionar. Y que es importante que haya al menos, si no se puede hacer una denuncia legal, porque también digo, en México es un problema porque cada estado tiene leyes diferentes. Miren, yo tengo 15 años dedicándome al tema, 15, ¿no? Y es complicado, o sea, yo no sabría decirle a alguien dónde iniciar un proceso de denuncia, porque aquí en la Ciudad de México, si alguien va al Ministerio Público es un proceso, si alguien va a atención a víctimas de delitos sexuales es otro proceso, si alguien va a la PGR es otro proceso, o sea, los protocolos que tienen para tratar el tema son distintos y muchos incluso revictimizan al niño de una manera muy grave, porque es lo que les decía, que yo creo que hay mucha ignorancia en cómo tratar el tema. Y los exponen, ¿no? Y sobre todo estos peritajes que se hacen, en mi experiencia sí ha sido así. Sí, es un poco como el abuso de las mujeres, que también pues fue tu culpa, tú ibas vestida, no sé cómo. Es un poco así. O sea, sí es muy desesperanzador. Por eso sí creo que es muy importante la prevención. Claro. Porque si ya te pasas y ahí lo quieres llevar al otro lado, ¿Y qué bibliografía, los papás pueden tener de apoyo para manejar el tema de prevención de abuso sexual? ¿Con niños? Sí. Pues mira, no tengo ahorita así mi lista de libros porque sí pero tenemos los puedes pasar y los puedes pasar los libros para que los tengas, porque yo creo que mira, depende de lo más importante para prevenir el abuso sexual infantil es mejorar la autoestima de los niños, hablarles de habilidades para la vida, hacer que los niños sepan cómo poner límites y resolver sus problemas y sobre todo que la educación sexual en una familia sea una educación en donde los papás estén acostumbrados a hablar del tema con los niños y los niños sepan que son un referente a los papás para preguntarles sus dudas, ¿no? Entonces, decirle a un niño
¿cómo explicarle a un niño que podría ser víctima de abuso sexual infantil? Es mejor explicarle en positivo cuáles son sus derechos, qué cosas él puede desarrollar y cuáles son sus potencialidades. O sea, yo sé que muchas veces uno le quiere decir al niño, no puedes permitir que nadie te toque tus partes privadas, ¿no? Pero lo real es que, por ejemplo, a veces cuando los papás dicen esto de una manera muy agresiva, así de, oye, tú no puedes permitir que nadie te toque en tus partes privadas. Y después un niño es tocado en sus partes privadas, dice, no le voy a contar a mi papá porque me dijo, que se va a enojar, me va a regañar, me va a castigar. Que no hice lo sí, además se los decimos los adultos con tono de culpa, con tono de enojo, con tono persecutorio, y desde allá el chiquito o la chiquita lo ven como algo bien negativo, entonces permití que hicieran eso, se les puede generar. Pero ¿no? si les puedes decir, oye, yo soy tu adulto guardián, a mí me puedes contar eso siempre, sea lo que sea, yo siempre te voy a creer. Aunque te digan que no te voy a creer, eso es lo que yo hago con Mateo, ¿no? A partir de la experiencia con ustedes, de leer Filipón, de estar escribiendo sobre el tema, de leer a otras mamás, eso creo que es muy importante, pues que el niño sepa quién sí es su adulto guardián, ¿no? Cuéntanos un poco de la playera de Filipón. Mira, la playera de Filipón es un cuento que nosotros contamos de manera gratuita en todas partes. Si alguien incluso nos pide que vayamos a su escuela, nosotros vamos de forma gratuita porque tenemos afortunadamente muchos voluntarios comprometidos en ir a contar el cuento. La playera de Filipón es un niño que tiene su papá y su mamá, y un día sale y la vecina le grita, otro día va a la casa del abuelo y el abuelo le pega, y otro día está muy triste porque el abuelo le pegó y se encuentra un primo que se llama Lumín, y Lumín le dice, ven, vamos a jugar, te voy a hacer cosquillas, y empieza haciéndole cosquillas muy bien hasta que le empieza a hacer cosquillas en sus genitales, ¿no? Entonces Filipón sale muy confundido y a él sus papás le regalaron una playera, que es la playera de la autoestima. Nosotros les explicamos a los niños que lo que se daña es su autoestima, no ellos. O sea, el abuso sexual, el golpe, el grito, el maltrato, no daña tu ser, daña tu autoestima. Uh-huh. Pero la autoestima le generamos manchas, pero todos tenemos herramientas o habilidades para la vida que son jabones con los que podemos lavarnos esa playera. Y en la vida, miles de personas nos van a hacer manchas en la vida, pero nosotros siempre podemos limpiarnos esas manchas. Entonces, la playera de Filipón es justamente su autoestima, que está dañada por los gritos, por los golpes, por el abuso, uh-huh. Pero él tiene habilidades con las que se puede empezar a limpiar esa playera, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer es buscar a adultos protectores, que son sus papás, ¿no? Adultos guardianes, que lo puedan realmente proteger, que lo puedan guiar y que que como decía alguien, que le crean, que hablen con él empáticamente y que no lo hagan sentir culpable por esto que le pasó, ¿no? Quiero ir contigo, Aline, porque tú eres mamá guardián. Sí. Y además eres bloguera. Sí, así y es Diario en Tacones. Diarios en Tacones y Daily Matter. Entonces, Matter de mamá. De mamá. Uh-huh. Tú como bloguera, bueno, tú estás allá adentro con espacios de mamás, mujeres mamás. Supongo que estás descubriendo cosas de este tema, también del tema de la prevención. ¿Qué estás a ver, tú como bloguera y mamá guardián, cuéntanos todo. Pues sí, descubrimos muchas cosas a partir de que empezamos a trabajar con guardianes, pero sí creo que una de las cosas más importantes es el papel que juega la mamá, sí los papás, pero sobre todo la mamá, en el cuidado, ¿no? de los niños, porque pues estamos entendiendo que, y digo, no se trata como de señalar al papá o al tío ya decir, ay, ellos van a hacer, ¿no? Pero sí estamos viendo estos datos sobre que son varones, que pueden ser la pareja o el tío o quien sea, pues sí nos toca como un rol muy, muy importante, ¿no? Además, la cercanía que tenemos, ¿no? En la educación, la crianza, todos los temas de crianza, para involucrar a los papás, ¿no? Algo que hemos platicado mucho como mamás es esto de, pues no es que me esté ayudando, ¿no? Hoy los papás, pues no es que ayuden, o sea, es parte, a ellos también les toca esa parte de crianza, ¿no? Entonces somos podemos ser, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, pero sí podemos ser estas transmisoras de este conocimiento para prevenir, para estar con los nenes, etcétera. Creo que nos toca derrumbar muchas ideas preconcebidas, tabús, quitarnos de la cabeza muchos tabús. Digo, mi educación fue muchísimo más abierta, progresista y demás, ¿no? Pero no en todos los casos. Claro. Sobre todo en un país como México, exacto, ¿no? Que hay una educación bastante ideológica y bastante de género.
y bastante prohibitiva en asuntos sexuales, sí, ¿no? Cañón, ¿Qué es que ves como que las mamás blogueras, las mamás que te escriben? Tienen muchas inquietudes, ¿no? Los textos específicamente para esta iniciativa los pueden encontrar en las redes de Guardianes. Las redes de Guardianes. Vale mucho la pena que los lean, son 12 textos, pero escritos desde el punto de vista de estas mamás, ¿no? Que es yo hijo te voy a creer, o cómo hacer para fortalecer su autoestima, desde eso hasta este es un tema importante, véanlo, vayan a Guardianes, ayuden y demás, ¿Nos puedes dar los datos de la página, por favor, en internet? De Guardianes sí, es www.guardianes.org.mx. ¿no? Y nos pueden encontrar en Facebook, somos Guardianes MX, y también en Twitter somos Guardianes MX. Y nuestro teléfono es 3618-0240, en donde con gusto podemos contestarles sus dudas, preguntas, y si quieren nosotros no solamente contamos el cuento de Filipón. Filipón es algo que es como nuestra punta de lanza, es un cuento gratuito que le contamos a todo el mundo, pero tenemos un modelo educativo que tiene varios talleres, tanto para niños, papás y maestros, que van desde información hasta educación, y tenemos incluso un consultorio móvil que da atención psicoeducativa a los niños. Cuando nosotros encontramos niños que son vulnerables al maltrato y al abuso sexual infantil, fortalecemos al menos 5 habilidades para la vida, para que los niños puedan enfrentar esta situación y buscar espacios seguros y de protección. Entonces, es un modelo largo, vamos. No y yo creo que eso es algo muy importante, hablando como mamá, sí está bien la bibliografía, pero este país no lee, ¿no? Eso es lo primero que hay que señalar. Muy poca gente realmente leemos y agarramos un libro, nos ponemos a investigar, además, sí es muy importante. Pero sería un poco utópico creer que todo el mundo se va a documentar y demás, ¿no? Creo que es mucho mejor ir a la práctica, buscar talleres, tratar de que vayan a las escuelas de los niños a que se cuente el cuento o a que se hable sobre el tema, irnos hacia algo como mucho más práctico y empezar como a abrir nuestra perspectiva y nuestra visión sobre ese y pues otros temas, porque como hemos platicado aquí, se vincula con un montón de serie de cosas. O sea, este es un tema, pero si le empiezas a entresacar, sale el tema de mi propia sexualidad, de la educación que me dieron en mi casa, entonces... Y que hay mucho miedo de los papás, es que, ¿cómo platico? Es que en la escuela ya empezaron con esto, pero no sé cómo manejarlo en casa. Eso creo que esa es la otra, ¿no? Vivimos en una cultura del miedo, todo el tiempo el miedo, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que empezar a cambiar la forma, o sea, la visión que tenemos del mundo como papás, o sea, sí como seres humanos, pero también como papás nos toca más, y como mamás o mamás blogueras que escriben sobre este tema, creo que esa es una responsabilidad, ¿no? Si enfrentamos las cosas con temor, pues nos vamos a hacer ciegos a mucha información, a muchas señales y a un montón de cosas que sí podemos hacer, ¿no? Si centramos nuestros esfuerzos en prevenir, ¿no? Sin miedo, ¿no? Pero prevenir, viendo las cosas y trabajar sobre eso, creo que podemos hacer muchísimo, sí, la cultura de prevención, porque ya después, y más en un país como México, híjole, es complicado, no imposible, ¿no? Pero es una lucha en la que pues igual nadie se quiere meter, ¿no? Pero, bueno, ahorita acabas de decir algo como súper importante, la parte del involucramiento, porque luego piensan que llevando al hijo a terapia ya todo se va a resolver, ¿no? O sea, con que lleven al niño, a la niña a terapia no es suficiente. Nosotros como adultos debemos de dar como ese modelo. Y si los papás también toman terapia justo para adquirir esas habilidades y que puedan transmitirlo a sus hijos, hijas, entonces pues ahí empezamos mucho con la parte de la prevención, ¿no? Sí, claro. Aquí en la encuesta que hicimos en Lexia tenemos este dato de de estas opciones, ¿cuál consideras eficaz para prevenir el abuso infantil? Sí, 90% dice hablar con los niños del tema, ¿no? Pues hablar, ¿no? Y quizá sea como esto de, pues ya tuvimos la plática, ¿no? Ya, no quiero hacer nada más. Y pues no, ¿no? O sea, es hablar, pero además es actuar, ¿no? Como mamás. O sea, yo te puedo decir a mi hijo, ay, mira, sí, tu playera, no sé qué, o le leo el cuento, pero... Y después en el día a día estoy dañando su autoestima, le estoy haciendo complaciente, le estoy diciendo que no. Ajá, él se enoja y me dice, no quiero hacer esto y... No, pues los niños tienen que estar felices, ¿no? Porque no, los niños son felices, ¿no? Eso es un mito. No pueden enojarse, entonces... Tienen que ser felices. ¿Y cómo te vas a enojar a mí? No vas a poner cara, ¿no? Entonces, pues no, tiene esas emociones igual que un adulto y hay que entender que, pues, es una persona. Hay que respetarlas. Exacto, ¿no? Hay que respetarlas y ayudarlo y enseñarle cómo... Y ser congruentes, ¿no? El modelo, porque dicen, yo le digo a mi hija, pero si tu hija ve o hijo ve otra cosa en la casa distinto a lo que tú le dices...
Exacto. Viene la incongruencia, tú eres el modelo. Eso, la congruencia creo que es súper importante. Quiero que seas una hija liberada cuando seas adulta, pero ahorita me obedeces. Exacto, ahorita me haces caso. Sí, o ves que el esposo te reprime, ¿no? Sí, y tú eres sumisa. Eres mi hijo y yo te digo qué hacer. Pues cómo, ¿no? Exacto. Y el 63% decía que los maestros expliquen a los niños qué es el abuso. Es un porcentaje. 63. Es un porcentaje súper alto. Yo me lavo las manos y yo no ni sé con qué se Pero come, en otros temas, ¿no? También, yo creo que las cosas de prevención de abuso de drogas nos avientan una responsabilidad muy grande a quienes estamos en las escuelas o de detectar el TDA o de problemas de lenguaje. Lo tiene que hacer la escuela. Por lo menos el 80%. Sí. La escuela se hace, ya te lo dejo, tú te encargas. Sí, porque además hoy en la terapia. Capitalismo neoliberal es pues yo te estoy pagando y hazle como puedas, es tu trabajo porque yo estoy pagando por eso, ¿no? Y eso está pésimo. Sí, entonces, la escuela complementa. Sí, yo sí creo que en los papás, ¿no? En las mamás, o sea, no es un tema de género porque pues yo no creo en eso, pero viendo estos datos duros, ¿no? Y este tema de que pues la mamá sí puede ser la guardiana en realidad, ¿no? Porque al final como son el primer vínculo, y ¿no? Yo estoy de acuerdo con Hugo, o sea, son cosas que te golpean así en la cara, ¿no? Uno que es así, pro igualdad y demás, pero cuando ves estos datos dices, híjole, pues aquí no hay de otra, ¿no? Entonces yo sí le digo a Mateo, yo soy tu guardián. Yo soy tu persona guardiana, yo y tu abuela, y somos tus guardianes, y yo siempre te voy a creer. Pero además todo el tiempo pues te voy a amar, pase lo que pase. Hagas lo que hagas, yo siempre te voy a amar. Y he aprendido, porque eso no lo hacía, ¿no? Pero a partir de esta experiencia he aprendido a pesar de que de repente me enfade o algo, primero cómo lidiar con eso, ¿no? Que no es tú me hiciste sentir así, sino yo estoy sintiéndome así. Mis emociones son mi responsabilidad, ¿no? Y dos, pues generar más paciencia, obviamente no. Nadie es perfecto, ¿no? Pero sí tratar de decir, ok, y a ver, te señalo el error o lo que sea, o álzalo o corrí, lo que sea, pero te amo. O sea, me siento ahorita así, pero te amo. Quiero que sepas que te amo. Que lo que tiene consecuencia es la conducta o lo que hizo, pero no la persona. Hay que dejarle claro. Las consecuencias, pues lo limpias, o bueno, pues exacto. Ya no nos dio tiempo de esto. Es la conducta, más no él ni la persona. Claro. Y eso creo que son cosas que están súper arraigadas en la forma en la que educamos y que son muy difíciles de quitar. No hay de otra. Tienes que hacer conciencia todo el tiempo. Uno de los tintes que nosotros hemos pretendido darle en esta última fase del programa, en esta novedosa fase, ha sido los buenos tratos, la crianza de los buenos tratos. Y sí, hay unas cosas que de pronto, igual, insisto, en mi trabajo en prevención de adicciones o hablando de sexualidad y de género con los chicos, los papás me dicen, es que dinos cómo ponerles límites, ¿no? No me acuerdo en qué escuela estuve hace poco que me decían, ¿cómo le pongo límites a mi hijo? Y ya tiene 18 años. Sí, o adolescentes que necesitan límites, o chicos pequeños que dicen, ¿cómo le pones límites al niño de 9, no? Entonces yo siempre les digo, no sé, pero se me ocurre darle algunas sugerencias para que pueda vincularse con él, ¿no? Porque creo que es diferente. Ajá, hablar del límite. A mí si me limitan, yo me enojo. Estaba pensando qué palabra decir para no decir una grosería. Yo me enojo, ¿no? Me dicen, los niños hay que enseñarles a que ellos pongan límites. Exacto. No a que nosotros limitemos a los niños. Y entonces una manera de respetar su límite. Fortalecerlo. Claro. Desde ahí el autocontrol. Desde que fortaleces. Sí. Yo respeto su límite y me estoy vinculando con él. Claro. Ya me acordé, sí, fue un grupo de padres de familia, una escuela para padres, muy noche, que empezó el taller que fue a las 9 de la noche, de 9 a 10, de 9 a 10 y media. Super noche, yo bien valiente, y eso me pedían, háblenos de límites. Yo les dije, yo no sé hablar de límites, sé hablar de vínculo. ¿Cómo ven si le cambiamos un poco, no? O sea, hablar de esto positivo, más positivo, que no hagas esto, no puedes, no debes. Sí, entonces, o sea, ¿cómo sí o por dónde sí? Sí, ¿no? Yo creo que algo que es bien importante que por ejemplo, le digo a los papás, es como, es que no me obedece, ¿no? Que Jess y yo podemos decir que oímos esta palabra de me obedece, pues no le doy una croqueta y me me obedeciste, eres muy lindo, eres un niño muy obediente, ¿no? Sí. O sea, eliminar esa palabra que eso no es muy tiene que ver con... Sí, de los abuelos, tatarabuelos. Muy bien, es muy obediente, yo sí. Ajá, no, es que no tiene que ver con la obediencia, ¿no? Sino con el límite y con el amor y con el cariño. Si un niño se siente amado y respetado, entonces va a fluir con nosotros, ¿no? Sí, y hay cosas en las que sí hay que limitar porque pues es un riesgo, porque puede ser peligroso que se tire de la ventana o que se tire de la mesa, ¿no? Pero es esto no,
pero es por el amor, ¿no? Por el vínculo. Por esto y pero esto sí puedes. Pero es que muchas veces es como de, no porque está mal, y se quedan en el, está mal, ¿no? Eso está bien, eso está mal. O en el, llegas a tal hora, vas a hacer esto, ¿no? Como los niños, horario de escuela, vas a hacer esto a esta hora, esto a esta hora, rápido, apúrate. El control, las personas controladoras, los padres controladores. Y lo que se cuentan es esto de, es obediente, o sea, es un hijo complaciente. Ajá. Cuando es un hijo al 100% obediente, digo, hay que pervertirlo un poco. Y no va para a poner que límites. Deje de ser. Sí. O sea, no va a poner límites, ni con el esposo, ni con los hijos, ni con los amigos, ni en un trabajo. Eso, lo que decía Charo, o sea, no vas a decirles que no. Y desde chiquitos tienen que aprender a decirles que no. Y si a ti, como papá, tú recibes un no de ellos, pues te aguantas y tienes que respetar. Claro, como mamá, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? Digamos, Aline, tú como mamá llegas y hablas del tema. Sí. Le pones la palabra. A algo que muchas mamás, papás, adultos no le ponemos palabra. Sí. O sea, eso me parece un acto de rebeldía y de valentía bien importante. ¿Cómo reaccionan las mamás en el blog? Bien, todas ellas están, es que pues finalmente hemos hecho mucha conciencia a partir de la información, ¿no? Por eso sí creemos que es muy importante la difusión de la información y empezar a ver el tema. Finalmente creo que estas mamás que escriben, ¿no? Que son blogueras, pues ya piensan diferente, pues solo por eso, ¿no? Como de ver cómo comparten sus temas de crianza y demás. Sí ha habido mucho interés, ¿no? Ahora que yo escribí algunas cosas sobre el cuento y mi propia experiencia, ¿no? Que es muy natural, así de, pues, sí yo estaba en esto, pero pues el cuento me lo dieron y lo guardé por ahí, ¿no? O sea, nunca lo saqué hasta hace bien poquito que dije, más bien Mateo lo vio y dijo, ¡ay, yo así, ok, bueno, pues se lo cuento, ¿no? Pero entonces ahí, o sea, caí en cuenta de es inconsciente, ¿no? Cierta resistencia más, pues ya sí lo leí, ¿no? Cuando publiqué eso, muchas amigas, oye, yo quiero el cuento, eso me gustó mucho, para mí fue sorprendente. Sí hay muchos temas sobre los que publico, porque fui a marchar con mi hijo a la marcha de la familia, bueno, pero del otro lado, ¿no? Del lado liberal, del lado de la igualdad. A favor del ¿no? matrimonio igualitario. Exacto, a favor de sí, ¿no? Y hay muchas cosas que yo publico porque creo en eso, ¿no? Y siempre pensando en, pues, que alguien le haga un clic. Creo que las redes sociales sirven también para eso, ¿no? Exhibes un montón de cosas y expones tu comida y cómo te ves bien guapo, pero también puedes sembrar una semilla en alguien. Y siempre las reacciones han sido favorables, ¿no? No me ha tocado alguien que cuestione hasta ahorita, ¿no? Oye, estás loca, o ay, ¿qué te pasa? O tal, ¿no? Y eso me sorprende y me gusta, pero también tengo que entender que mucho está construido por la red, pues, de mis amigos que pues, se parecen a cómo yo pienso, ¿no? ¿Y Mateo cómo reaccionó? Bien. ¿Qué edad tiene Mateo? Mateo tiene 5 años. Pequeñito. Sí, bien. O sea, porque no es con este miedo, es con la naturalidad, es como algo, pues como, o sea, te voy a leer el cuento como parte de tu rutina, pero yo sí tengo ya tiempo, lo baño, o sea, yo sí le digo, este es tu pene, no dejes que nadie te toque, si alguien te toca me dices, ¿no? Pero sin este miedo de, no, porque si no, ¿no? O ansiedad, que también le transmites a los hijos, ¿no? Que sea natural y que sea, que haya constancia y congruencia. Pues la C es de la disciplina y límites. Consistencia y congruencia. Me tocó una vez que alguien llegó, lo saludó en una reunión familiar. Y Mateo no quiso saludar y le dijo, oye, pareces indio. Sí. Y yo así, enfrente de él, ¿no? Porque era lo que había que hacer. Claro. Pues usted no tiene ningún derecho a decirle eso a mi hijo. Y 2, indio no es ningún insulto, es un orgullo. Y Mateo, si no quieres, no saludes. Si tú no quieres, no saludes. ¿Y qué hizo la persona? Nada, se súper sacó de onda, pero después como que no lo tomó a mal, ¿no? O sea, ya al ratito fue así como, estaba normal, ¿no? Era una persona cercana a la familia, pero eso es lo que hay que hacer también, ¿no? Que ellos sepan, pues eres... Y que vea que tú pusiste límite, o sea, finalmente mi mamá vio y aprobó lo que dice de no querer pero saludar. Además, si no quieres, no saludes. Eso vincula. ¿no? Eso es bien importante. Eso vincula. Y lo fortalece. Sí. Y creo que eso, a veces nos callamos por pena, o no decimos las cosas, o no se por el que dirá, qué va a pensar de mí, qué va a pensar de mi familiar, o no sé. Wow. No, o sea, tenemos que decir, me vale, o sea, te voy a defender. Ay, Charo, yo antes de terminar con el programa, te tengo una pregunta que me acaba de salir. Mira, en el caso específico de un chico como mi hijo, con diagnóstico de discapacidad intelectual e inmadurez en edad, o sea, que físicamente tiene 24 años, pero su edad mental es de 10, y la otra parte es un chico aparentemente normal de 12 años y hubo un momento sexual
tocamiento, ¿se le llama abuso o cómo se le llamaría? Pues mira, siempre es abuso cuando hay un desequilibrio en el poder. Lo que yo no sé es si estos niños, o sea, porque aunque él tenga una edad mayor, sigue siendo mentalmente un niño, no sé cuál haya sido la relación que ellos hayan tenido, ¿no? Si ambos consintieron, si ambos lo aprobaron, si ambos lo buscaron, no es una situación de abuso. El abuso se da cuando hay un desequilibrio en el poder, cuando estamos hablando de que alguien tiene una edad mayor, se está buscando una gratificación sexual mayor, cuando alguien está arriba de otra persona, eso genera un abuso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen una discapacidad intelectual, emocional, siempre son vulnerables, ¿no? Y además también, por ejemplo, cuando son niños, hay que darles a ellos esta educación repetida y repetidas veces para que lo puedan entender, porque además los niños con discapacidad, sobre todo intelectual y emocional, son los más vulnerables a una situación de abuso, ¿no? En este caso concreto yo creo que habría que ver cómo fue la situación, si alguien, aunque el de 24 tal vez tenga una conciencia mucho más pequeña, habría que ver qué fue lo que quiso, consintió y demás, para ver si realmente es un abuso. Si él dio su consentimiento, si él lo buscaba, pues no es una situación abusiva. Muy bien. Y eso rompe con el tabú de que los niños o los adolescentes, en cierta medida, no tienen vida sexual, ¿no? O no tienen erotismo. Alguna maestra, Hortensia Moreno, alguna maestra feminista mía que hace cuentos sobre sexualidad de género, nos invitaba a pensar esto, ¿no? Cuando es consensuado, nos cuesta mucho trabajo creerlo, pero cuando es consensuado y sin práctica de sometimiento y de poder, habría que repensarlo, ¿no? Es que existen, por ejemplo, con los niños, existen los juegos sexuales, ¿no? Juegos sexuales es diferente a una situación de abuso sexual. O sea, por ejemplo, a nosotros nos han llamado así de, oye, estos niños en el kinder, estaban así, o sea, restregándose uno contra el otro. No, una vez nos hablaron por un caso de sexo oral, ¿no? O sea, a esa niñita le encontraron haciéndole sexo oral a un niñito en el kinder, ¿no? Entonces, claro que las personas cuando los encontraron se asustaron, les dijeron muchas cosas a los niños, y demás, ¿no? Entonces, lo que nosotros les decíamos es, lo que tú le dices al niño cuando lo encuentras en ese momento, eso sí puede ser un abuso, ¿no? Porque entonces le estás diciendo que es sucio, que es algo feo, que es algo malo y demás. Lo que hay que hacer en esos casos es que este es un comportamiento no adecuado para un niño de esa edad. O sea, los juegos sexuales van desde que los niños juegan al papá y a la mamá, jueguen al doctor y entonces quieran verse sin ropa, jueguen, o sea, por ejemplo, hay niños que dicen, vamos a jugar al papá y a la mamá, ¿y qué hacen los papás? Pues yo creo que mis papás se duermen desnudos, vamos a desnudarnos y a meternos en la cama y nos dormimos y es un juego sexual. Pero no están haciendo absolutamente nada, me explico, ni lo están viendo con la mente que lo veríamos con el erotismo masculino, con el erotismo adulto. Exactamente, ¿no? Exacto. Son juegos sexuales que los niños hacen porque están intentando entender el mundo de los adultos y eso es normal, vamos. Y están representando eso. Obviamente, si alguien tiene sexo oral, si alguien quiere tener relaciones sexuales como tal y tiene 7, 8, 10 años y no es un comportamiento adecuado para su edad, lo primero que hay que pensar es dónde vio uno de estos dos esa situación. Claro. Porque eso generalmente sí nos remite a que alguien está sufriendo abuso, ¿me explicó? O sea, si un niño dice, vamos a hacer esto porque yo vi a mis papás teniendo sexo oral, el abuso no es del que un menor está haciendo al otro menor. El abuso fue que los papás, los adultos, expusieron al niño a verlos en su intimidad, exactamente, ¿no? Aunque no lo hayan tocado. O sea, si los adultos exponen su intimidad sexual a los niños, ese es un abuso sexual para el niño, ¿me explico? O sea, entonces hay que distinguir juegos sexuales de abuso sexual y hay que distinguir también que cuando un niño está jugando de una manera que el comportamiento sexual no es adecuado a su edad, nos da una pista de que en algún lugar lo vio y que eso sí fue un abuso, ¿no? O si un niño está viendo pornografía, eso sí es un abuso. Hay un montón de cosas que hablar al respecto. Sin embargo, el tiempo siempre está en nuestra contra. Se nos acabó el tiempo. Pero antes hay que dar las redes sociales para que nos sigan y también sigan a Guardianes. Y que si alguien tiene como alguna duda o quiere exponer algo, también puede ser como que se una a las mamás blogueras, ¿no? También podría hacer eso. Entonces estamos en Facebook como Padres Conciencia y en Twitter como @concienciapaz. Nuestro mail es
padres.conciencia@gmail.com. Entonces por ahí nos pueden escribir, buscar, y nosotros vamos a subir este libro, este cuento de La playera de Filipón, que tenemos pendiente leer, y también pues todos los datos de Guardianes. Charo, ¿tú das consulta privada también? Pues ¿O mira, ahorita estás con esto? actualmente ya no, porque me dedico o sea, soy la directora de Guardianes, y entonces como directora tengo muchas cosas, pero nosotros en Guardianes podemos atenderlos, escucharlos y todo. ¿No? Ok, queremos decirles también que tenemos, nos hicieron el favor de regalarnos 10 libros, 10 cuentos de La playera de Filipón, así que si nos mandan un mensaje, ya sea inbox o por Twitter o por el mail. Hagamos una cosa, me ocurre esto, discúlpame que te interrumpa. Las primeras 10 personas que compartan este podcast en sus redes sociales, nosotros les regalamos, los buscamos por ahí, y vía inbox nosotros nos ponemos de acuerdo para mandárselos a algún lugar, ¿no? Pero las 10 personas primeras que compartan el podcast, ¿no? Ah, perfecto, me parece Ali, buena idea. Diarios en Tacones. Diarios en Tacones es diariosentacones.com, @diarios en tacones en Twitter, y Facebook. Facebook es Diarios en Diarios en Tacones. Tacones, Diarios ¿no? en Tacones. Es que también está Instagram, pero eso es Diarios Tacones. Pero es mejor Twitter y Facebook. Sí, si no, ahí los vincula a Instagram. Sí, también. Entonces Diarios vamos a Tacones. subir los datos en nuestra página de Sí, Padres gracias. Conciencia para que ahí los tengan. Sí, yo creo que Además. en Guardianes están todas las redes sociales de todas las mamás que están participando, porque Ok. hay muchas, son 12, y ahí también las pueden buscar y seguir, pero pues lo ideal sería que entraran ahí para que los vean, porque son muchos datos. Muchísimas. Perfecto, Y finalmente, muchos blogs. Guardianes. Guardianes es www.guardianes.org.mx, y en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Guardianes MX. Charo, muchas gracias. No, muchas En gracias verdad, a ustedes. muchísimas felicidades por esta Padrinos. labor tan valiosa y tan necesaria. Son mujeres valientes, les admiro. Aline, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Yo por sabes ayudarnos cómo quiero a tu poner el mami, es adorada. Tu mamá, le mandamos un saludo. tema. Gracias. Y muchas gracias, Erika, Gracias a ustedes. Fabi, Jess, muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Nos Y vemos bueno, entonces. Nos vemos, estamos ¿no? escuchando. Nos escuchamos. Sí, claro. Chao. Bye. Bye. Bye.